Hola, bienvenidos a esta guía básica sobre la Time Machine. Esto que veis aquí es el menú del Emulating Station, donde directamente vemos qué sistemas, qué consolas tenemos activos en ese momento. Nunca los vamos a tener todos activos, es por una limitación de memoria de la Raspberry que lleva la Time Machine. Así que tendremos como máximo 18 quizás. A partir de ahí corremos el riesgo de que se nos bloquee la Time Machine. La solución es vaciar alguna de las carpetas de los emuladores y empezaría a funcionar otra vez. Si quiero entrar y ver el contenido de cada una de las consolas, pulso A y aquí veo la lista. Como veis, esta de Sega Genesis se le ha buscado la información de cada uno de los juegos y puedes ver esa ficha y esa carátula. En cambio, para Sega CD no se hizo. Esto se llama un scrapeo. Si doy al menú principal, tenemos aquí el scrapper. Podría decirle ahora, elegir que hiciese el scrapeo para Sega CD y conseguiríamos esa información. Por supuesto necesita tener conexión a internet, si no, no va a poder hacerlo. Ya que estamos en este menú, aquí tenemos para elegir el volumen de todo el sistema, pantallas y estilos y comportamiento de la interfaz. Aquí la configuración del control de la interfaz. Normalmente siempre es con estas teclas. Si queréis usar un mando para controlarlo, pues sería apretar un botón y configurarlo. Si doy a la B, vuelvo al menú principal y sigo hacia la derecha. Como veis, en cada una de las consolas y sistemas hay una pequeña información. A la izquierda el año de fabricación de la consola, en medio la tecla para salir, siempre va a ser o casi siempre la tecla de escape, y la tecla de menú, que casi siempre también es la tecla de pausa o F1 que hay a la derecha en la Time Machine. En medio se indica si vais a necesitar mando, teclado, ratón. Este, por ejemplo, necesita ratón y teclado. Si entro aquí, tenemos unas funciones especiales. Es el configurador de Wi-Fi, entorno gráfico X y información sobre el sistema. Espacio libre en la tarjeta, memoria o temperatura incluso. Si entro en el MAME, me dice aquí que tiene 1074 juegos. Realmente lo que tiene son 1074 archivos dentro. A veces pueden parecer duplicados, pero es porque algunos juegos tienen más de un archivo. Si lo selecciono con la A, lanza el juego. Como buena máquina recreativa, espero que le metamos monedas. En este caso, la Time Machine tiene un botón para ello. Vamos a gastar ahí 3 monedas. Y un jugador o 2 jugadores, un jugador. Si no me gusta cómo está configurados los controles, puedo personalizarlos. O bien para MAME en general, voy a dar la pausa. O bien para MAME en general, que es esta primera opción, o específico para cada juego. Si elijo entrada general, aquí tengo todas las teclas. Y aquí abajo hay una sección que se llama P1, que es de jugador 1, donde están arriba abajo, izquierda derecha, y también jugador 2. Normalmente lo dejamos ya configurado para el mando primario de USB. O sea, ya, menú, empiezo. Voy a salir y volvemos al menú principal. Esta es la forma sencilla de manejar el Emulating Station. De aquí, el menú de Start, elijo apagar. Nos vemos en el siguiente tutorial.